¿Qué tal? Soy el Dr. Reyes de Emergencia Rebagliati. Vamos a hablar un poco de lo que es evaluación del paciente intoxicado en emergencia, ¿no? Algo bastante común, que a veces uno no sabe cómo enfocarlo, sobre todo cuando está comenzando la carrera, ¿no? Considerando que un paciente intoxicado puede comenzar con síntomas simples, incluso como una gripe, cuando es intoxicación, por ejemplo, por monóxido de carbono, hasta una convulsión total, ¿no? Con pérdida de conciencia, de tal manera que la patología del paciente intoxicado es múltiple, no es una sola, no es como un dolor torácico, no es como una neumonía, ¿no? Es un patrón variado, ¿no? Y siempre hay que estar alertas y nunca descartar la posibilidad de intoxicación en un paciente con ciertas patologías. En este refrán resume todo Paracelsus, que es una toxina. Depende mucho de la cantidad, de la dosis a la que uno esté expuesto. Le pongo un ejemplo, ¿no? Y que es algo común. Y de hecho llevó un médico a llevar a su mamá a emergencia. Encuentra a su mamá inconsciente y como médico pues se desespera pensando que era un ACV hemorrágico, la lleva y resulta que la tomografía era normal. La vio el neurólogo, no encontró ningún signo neurológico de focalización, la paciente estaba en coma, intubada en ventilación mecánica. Se le pidieron los exámenes respectivos, lo que arrojó era que tenía un sodio de 109. Y haciendo la historia en retrospectiva que haya sucedido, ¿no? Ustedes han escuchado en la radio algo común, ¿no? Que el agua es salud y recomiendan tomar de 2 a 3 vasos por agua a todo tipo de pacientes. Entonces, ¿qué había hecho esta señora de 80 años? Se había llevado por ese consejo, había comenzado a tomar agua, ¿no? Y tomaba medicamentos que eliminaban el sodio, de tal manera que se juntaron las dos cosas. El agua, que aparentemente es inofensiva, generó este problema. Se le regeneró todo, se le completó todo, se le restringió agua y la paciente retornó a su nivel normal, ¿no? Bajo de 15. Como ven, ese refrán es muy cierto, ¿no? No depende de la sustancia, sino de la cantidad y el tiempo que uno esté expuesto. Las estadísticas, bueno, como siempre americanas, que son las más frecuentes, las más usadas, y se puede extrapolar a nosotros. Allá en el 2011 hubo cerca de 2 millones de pacientes intoxicados. Muchos de ellos, la mayoría son en hogares, igual que acá, ¿no? Sobre todo en niños. El 19% en atención de ayuda médica por intoxicación de fármacos. Centros de trabajo, bastante común, más acá creo yo, porque no hay las condiciones a veces de seguridad en el trabajo, ¿no? Hace 2 años me acuerdo, un paciente de Sedapal sufrió una intoxicación por cloro, ¿no? El encargado de supervisar la cantidad de cloro en el agua no había tomado las adecuadas seguridad y la válvula se escapó y le cayó cloro. Y hubo insuficiencia respiratoria, el paciente no duró ni 3 horas, falleció por una insuficiencia severa, por cloro, o sea, es agua que tomamos. Las razones de la intoxicación, en la mayoría de los casos, no son intencionales, ¿no? Suicidios es el 16%, abuso de sustancias del 3%, aunque está subiendo bastante. Intoxicación por grupo de edad, siempre son los extremos, ¿no? Adultos y menores de 6 años, ¿no? Adolescentes 8%, entre 6 y 12 años 7%. La ruta de exposición, o sea, por dónde ingiere, por dónde ingresa, es ingesta en un 83%, térmica, inhalación ocular, inhalación sobre todo gases, mordedura, picadura, en centros, en el campo sobre todo, parenteral por error y desconocido, nunca se llegó a ubicar. Las causas más frecuentes en pediatría, como ustedes ven, todas aquellas sustancias que utilizan, que a veces la mamá deja olvidada, ¿no? Como cosméticos, productos de cuidado personal, analgésicos y productos de limpieza. Todos ellos se encuentran muchas veces en el baño de las casas, ¿no? Al alcance de los niños. Sustancias más frecuentes en adultos: analgésicos, sedantes, hipnóticos, antipsicóticos, antidepresivos y productos de limpieza y drogas cardiovasculares, bastante frecuentes.
Dentro de las primeras 25 causas de muerte diremos unas pocas igual, ¿no? Sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antipsicóticos, perdón, drogas cardiovasculares, opioides, ¿no? Hace poco había una epidemia en Estados Unidos, ¿no? Lo que le llaman la muerte gris. Incluso se ha llevado a varios artistas, ¿no? Entre Michael Jackson por el uso de fentanilo, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque ahí hay el concepto, por ejemplo, incluso el hecho que una emergencia sea considerada buena es que elimina el dolor en muy poco tiempo, ¿no? O sea, la calidad de la atención se ve por el tiempo que uno tenga dolor. Entonces, el bien llega el paciente, el analgésico más potente son los narcóticos, entonces todo paciente ingresa, ¿no? Y esto genera en algunas costumbres. De hecho, en la clínica, por ejemplo, tenemos 4 pacientes que al día van 3 veces por petidina, ¿no? O sea, el uso de narcóticos a veces van a llevar a esta situación. Lógicamente, como hay mayor población, los adictos son mayores. Por entre comillas, un error médico, ¿no? Evitar que el paciente sufra dolor, ¿no? Como ven, bueno, acá no, definitivamente los accidentes de tránsito están mucho más elevados que las intoxicaciones, ¿no? Nunca se van a llegar a encontrar. Pero en las tendencias de países civilizados esto es, ¿no? O sea, las intoxicaciones están generando mayor cantidad de muertes, ¿no? Como le decía, en el 2014, por ejemplo, por muerte gris por uso de heroína, fentanilo, carfentanil y una serie de sustancias que las adquieren incluso en el hospital, causó en el 2014 28.000 muertes, en el 2015 33.000 muertes, ¿no? Solamente por el uso de estas sustancias. Aparte de las sustancias que utilizan en la calle, ¿no? Esa combinación, el crack, cocaína. Ahora, cuando llega un paciente de emergencia, debo tener un esquema, ¿no? Como en todo, generalmente emergencia se mueve en base a esquemas que uno debe seguir, ¿no? Lo de siempre, la historia clínica en estos casos es muy importante, que debe ser al comienzo sucinta, el examen físico, toxidrome, que son ciertas características de ciertos fármacos que nos pueden ayudar a identificarlos, y el test diagnóstico, ¿no? Que vamos a ver más adelante. El tratamiento, como siempre, el A, B, C, D, E, F, acá no es como el RCP, ¿no? Que A, C, B, es A, B, C, para tener en mente esto, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación, descontaminación, o sea, evitar que el fármaco penetre más, o combatiéndolo con dextrosa, con oxígeno, con naloxona en caso de narcóticos y tiamina. Eliminación lo mayor posible y lo más rápido posible. Focalizar terapia, es decir, no todos los pacientes son iguales, hay que focalizar siempre la terapia. Y ganar información se refiere que ya la idea de buscar un posible, el posible productor de esta intoxicación, ¿no? En el país, el centro más especializado es Psicotox, ¿no? Que después vamos a hablar de ello, es una dependencia de la Universidad Mayor de San Marcos, que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Vamos a ver qué tipo de muestras envían, ¿no? Es útil para determinados fármacos. Como toda historia, y es importante, nunca deben olvidarse la historia, es lo que siempre los va a ayudar y lo que los va a salvar de muchas situaciones. O sea, la modernidad, y lo repito en todo tipo de cursos, no va a suplantar la historia, jamás. Es la historia la que siempre nos va a guiar, ¿no? Es importante. Primero, ¿qué? O sea, identificación y tipo de sustancia. Ya muchos fármacos o sustancias tóxicas ya vienen con un inserto para llamar a determinado lugar y pedir información acerca de ese fármaco o qué tipo de tratamiento uno puede dar. O sea, fácilmente uno puede acceder ahora a través del internet, ¿no? Cuánto, la posible cantidad incorporada al organismo es importante, cómo, la vía de entrada, cuánto tiempo transcurrido desde el accidente. Y es importante, por ejemplo, en la intoxicación por hongos, sobre todo esto se da en Europa, en España es bastante común. ¿Por qué el tiempo? Por ejemplo, antes de las 6 horas, si el paciente vomita, el pronóstico es bueno. Si el paciente vomita después de las 6 horas, la posibilidad que haga una insuficiencia hepática es bien alta. De tal manera que el tiempo de ingesta
en relación a los vómitos, ahí es importante, ¿no? Anoten eso, por favor. ¿Ya? Otro caso es la ingesta de paracetamol, ¿no? Hay que esperar 24 a 48 horas, que genera una falla hepática. Felizmente acá no tenemos tantos casos, ¿no? Porque si no sería fácil. El paracetamol es de uso no restringido, cualquiera puede comprarlo, bastan 6 gramos en determinados pacientes que pueden generar una intoxicación, un suicidio, ¿no? O sea, a partir de 6 gramos, ya saben, si alguien quiere suicidarse, le pueden invitar paracetamol incluido, ¿no? Quieren matar a alguien. O si quieren deshacerse de un gato, los gatos también son susceptibles al paracetamol, por si acaso. ¿Ya? Con leche le dan y ya desaparece. ¿Dónde ocurrió? Importante, ¿dónde ocurrió? Porque también nos va a decir el tiempo que ha transcurrido desde que el paciente se intoxicó hasta que llegó, ¿no? Vía pública, domicilio, lugar de trabajo. El motivo, si ha sido accidental, provocado, error de terapéutica, que es bastante común, a veces sin querer, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que no saben que son susceptibles a la ingesta de tratamiento para hongos, ¿no? Entonces, estos producen bradicardia. En pacientes moviales, ¿qué producen? Bradicardia, mareo, sentido se cae y se hace un DEC severo, ¿no? A partir de una pastilla que provoca eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A quiénes le vamos generalmente? Es importante que el paciente, si viene acompañado, mejor que nos pueda decir lo que hay alrededor del paciente intoxicado, ¿no? Generalmente son los bomberos, la policía, la familia, los amigos. O cuando el paciente está consciente y ustedes tienen alguna señal que es ahí, que por ejemplo tiene marca de inyectables, bueno, tiene cara, como decimos, de pastrulo, ¿no? Ahí deben tener cuidado porque en estudios se demuestra casi el 80% de estos pacientes mienten, o sea, no es tan fidedigno, ¿sí? Otra situación es averiguar la cantidad que ha tomado, por ejemplo, a través de los restos, de los blisters que quedan, ¿no? Eso hay que preguntarle a la gente que lo trae, sobre todo a los bomberos. Y aunque les parezca increíble, no hay esa cultura, ¿no? No se fijan muchas veces, simplemente bueno, lo encontramos tirado, lo encontramos en su casa inconsciente, pero no se fijan alrededor. Si alguno va a ser ambulancia o va a ser bombero, por favor, le rogamos que muchas veces vean lo que hay alrededor, si hay botella vacía de alguna sustancia tóxica, si hay tabletas, lo que sea que pueda ayudar en el diagnóstico del paciente. Entonces le plantea a uno 3 cosas, ¿no? Cuando el tóxico es conocido, lo cual ayuda en su tratamiento. Cuando el tóxico es desconocido, pero siempre hay que tener el tratamiento que le decía adelante en mente. Y cuando la clínica de la intoxicación es confusa, ¿no? Lo que nos va a ayudar es la naturaleza y progresión de los síntomas, siempre la historia. En el examen físico hay algunas pautas, ¿no? O sea, después van a ver aquellos que producen bradicardia, que aquellos que producen hipotermia, taquicardia, hipertensión, ¿no? Con sus respectivos acrónimos para que puedan acordarse, ¿no? Importante siempre mirar las pupilas. Siempre nos olvidamos de eso. Las pupilas nos dan mucha información, ¿no? Sobre todo en miosis, en pacientes con ingesta de opiáceos. Pero ahí hay que tener cuidado, porque no todos los opiáceos producen miosis, pupilas mióticas. La petina, o más conocida como heperina, no produce eso, por si acaso. Y sin embargo es una intoxicación por opiáceos, ¿no? El examen neurológico es importante que anoten que raras veces el paciente casi nunca tiene déficit focal. Siempre es un coma sin déficit focal, ¿no? Eso lo caracteriza a un paciente intoxicado. Si el paciente inconsciente tiene focalización, difícilmente se trata de un problema tóxico, ¿no? Los barbitúricos, por ejemplo, provocan depresión severa semejante a la muerte cerebral. Las benzodiazepinas, a veces uno se confía, acuérdense que tiene un rebote de 12 a 24 horas. No basta solamente la primera evaluación. Muchos pacientes han fallecido por depresión respiratoria, que llegan despiertos, y en el transcurso de las horas se van durmiendo,
Y como muchas veces, no, se ha intoxicado, ha tomado pastillas, no le prestamos mucha atención, ¿no? Y muchos de esos pacientes pueden fallecer. Pacientes que llegan con convulsiones, es bastante frecuente, ¿no? Hay una serie de medicamentos, muchas veces conocidos, ¿no? El paro cardíaco en gente joven, por ejemplo, por tóxicos, de 12 hasta los 16 años, cuando llega el paro cardíaco producto de una toxina, el paro a veces es irreversible, ¿sí? Es uno de los paros que difícilmente salen. De repente pregunta el examen eso, ¿ya? Acuérdense, el paro cardíaco en gente joven por tóxicos generalmente es irreversible, ¿ya? Cuando repita, de repente va a ser pregunta de examen, ¿ya? En el paciente con toxidromer por anticolinérgicos y simpático-miméticos son muy parecidos. En esta tabla, por ejemplo, ambos producen miliasis, taquicardia, alucinaciones, delirio, hipertensión. ¿Y qué los diferencia? Anoten qué los diferencia, que los pacientes con simpáticos miméticos tienen sudoración en las axilas, en las glándulas, a diferencia de los antihistamínicos que están con las mismas características pero están secos, ¿sí? Los pacientes con intoxicación por anticolinérgicos están secos, uno le revisa las axilas y están secas. Al contrario, el paciente intoxicado con simpáticos miméticos que paran mojadas, ¿ya? Hay olores, no sé si alguien tiene buena nariz, ¿verdad?, para leer. O sea, he visto casi todas las intoxicaciones, pero en un ambiente como shock trauma, agitado, con todos los olores, es bien difícil, ¿no? Tendría que estar en una habitación cerrada solamente para el paciente para oler, de tal forma que no es una forma de diagnóstico, ¿no? El toxidromio o síndrome tóxico son signos y síntomas que definen determinado toxina, ¿no? Les puede ayudar en pacientes que vienen con sobredosis. O sea, me sustenta el diagnóstico y puede anticipar lo que va a ocurrir. Pero el problema está cuando muchas veces vienen combinados, ¿no? Los pacientes generalmente no toman una sola pastilla, toman una combinación de pastillas, de tal manera que hace difícil que venga a veces con un toxidromio único, ¿no? Los principales son anticolinérgicos, los colinérgicos, los opioides y los simpáticos miméticos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Síndrome anticolinérgico. Como ustedes verán, ¿qué produce esto? Es la frase que de repente la van a leer, ¿no? Seco como un hueso, o sea, como en hidrosis, lo que decíamos, el paciente está seco. Caliente por la hipertermia. Rojo como una beterraga, ¿no? Ciego como un murciélago por la miliasis, la fotofobia, y loco como una cabra. En realidad es loco como un sombrerero. Esa es la definición. Ustedes saben, no sé si han visto alguno, visto el cómic Batman, el sombrerero loco. Eso se refiere a que antes los que manejaban o los que fabricaban sombreros para curtir la piel utilizaban mercurio. El mercurio provocaba esas alteraciones. Lógicamente era gente que trabajaba 12 a 14 horas y manejaban el mercurio. Entonces el sombrerero salía a la larga una especie de locura tenía, entonces sombrerero loco, y ahí deriva el cómic, ¿no? El malvado de Batman, si es que siguen eso, ¿sí? Entonces tiene esa característica: rojo, seco, caliente y ciego, ¿no? O sea, se desacomoda el lente, la pupila, produce miliasis, fotofobia, produce taquicardia, hipertensión, motilidad y secreción disminuida, náuseas, vómitos, inhibición de las glándulas sudoríparas. Y es común, mire, por ejemplo, ¿no? Cetiricina, que casi todos toman para la alergia, ranitidina, a veces creen que es por la propia gripe, que están todos rojos, calientes, creen que tienen fiebre, sin embargo, es porque son sensibles a este fármaco, ¿no? O sea, hay que tener y evaluar adecuadamente.
a veces niñitos, ¿no? Que llegan rojos, calientes, secos, sobre todo en pediatría. Los jarabes los dejan a la mano y los niños que hacen, como son ahora jarabes, en el tiempo eran jarabes horribles, nadie se atrevía a tomar, se dan cuenta los viejos que soy. Ahora ya el jarabe es dulce, ¿no? Entonces los niños fácilmente sabor fresa, se lo toman todo. Y están tomando un antihistamínico y le produce todos estos síntomas. Y a veces la mamá confunde que puede ser fiebre y otras cosas, ¿no? Síndrome colinérgico, anticolinesteraza, órgano fosforado. Esto lo van a ver aquellos que van a hacer salud generalmente en el campo, ¿no? Todas aquellas sustancias que sirven para fumigar los campos, ¿no? Muchos de ellos vienen con intoxicación por órganos fosforados. La característica de esto es que todo se libera. El paciente viene pletórico, vomitando, con broncoespasmo, con diarrea, con dolor, ¿no? Es bien aparatoso, ¿no? Y fácilmente se lleva al paciente. El tratamiento acá es atropina, 2 miligramos cada 5 minutos. ¿Hasta qué punto? Hasta volver al paciente seco a la situación anterior. ¿Sí? O sea, cuando tiene un toxinómetro colinérgico y ya la conclusión que es una intoxicación por órganos fosforados, el tratamiento es atropina, hasta llevar al paciente a una situación casi con una intoxicación por anticolinérgicos. El toxidrome opioide, triada clásica, pupilas pontiformes, depresión respiratoria bastante frecuente, depresión del sistema nervioso central, el paciente está en coma. Agentes como morfina, codeína, fentanilo, heparina, lo que le decía la petirina, que no produce pupilas pequeñas, tramal, metadona, todos estos son agentes opioides. El síndrome simpático mimético no estimula las fibras postganglionares, los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y produce taquicardia, convulsiones. A diferencia del síndrome anticolinérgico, le vuelvo a repetir, es que esto sí produce secreción, o sea, en las axilas, en las glándulas sudoríparas están activas, ¿no? Dentro de ellos tenemos la cocaína, anfetamina, pseudoefedrina, efedrina, café, LSD, teofilina, una serie de compuestos. Lo más frecuente que dice es por cocaína, ¿no? Incluso llegan convulsionando. Los exámenes de laboratorio, todo lo de rutina, ¿no? Y no se olviden, en paciente de edad fértil siempre pedir un test de embarazo, porque ahí ya no tendrían un intoxicado, sino 2 intoxicados, y muchas veces puede responder de forma distinta el paciente y el producto. Es importante tomar unos gases arteriales y sobre todo calcular el anion gap. ¿Por qué el anion gap? Porque me permite, hay una brecha aniónica, si este es mayor de 20, 25, estamos hablando normalmente de 8 a 12, algunos hasta 15 dicen, pero si es mayor de 20 o 25, de hecho ya me está hablando que hay una intoxicación por una sustancia pesada. En nuestro país, por ejemplo, dependiendo del hospital, 2 de mayo, por ejemplo, podríamos hablar de intoxicación por alcohol metílico, que es bastante frecuente, que están cerca de la parada, hay venta de alcohol ilegal, el alcohol de madera, lo que se llama salta para atrás, racumí, todo eso, tiene este tipo de alcohol, ¿no? Y ahí el tratamiento, ¿cuál es? Es tomar alcohol etílico. ¿Sí? Cuando encuentran un paciente con intoxicación por alcohol metílico, el tratamiento es alcohol etílico. ¿Por qué? Porque compite a nivel molecular. O sea, el alcohol metílico al final se compone en una sustancia tóxica, ¿sí? Formaldehído, formol. Entonces, el alcohol etílico compite con esta bomba para evitar que eso se forme y eso lo deriva a otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso es que se da alcohol etílico, y alcohol etílico de alta graduación. O sea, estamos hablando de whisky para arriba, pisco de buena calidad, ¿no? Que tiene una concentración de alcohol por encima del 45%. ¿No? Entonces, por la duda, cuando tomen alcohol desconocido, sigan tomando, pero hay otra cosa. Los exámenes toxicológicos a veces, y esto sobre todo es el familiar que está apurado que le hagan los exámenes porque ahí van a sacar el diagnóstico.
como verán, tiene menos valor que la historia y el estado clínico. O sea, no se aboquen a veces todos se abocan a buscar qué es lo que le ha intoxicado. Primero tratar al paciente y después ocuparse del tóxico. Hay otro tipo de examen cualitativo, pero como ven, no detecta todos los fármacos, y aparte que hay que tener un equipo grande, ¿no?, para dosar todos los componentes. A veces no se puede. Y por otro lado, si es negativo, tampoco descarta la intoxicación. Ese es el cualitativo. El cuantitativo sí me sirve en determinados casos, sobre todo la intoxicación para acetaminofén, pero que acá no lo hacemos. Como le digo, los intentos de suicidio por acetaminofén o paracetamol no es tan frecuente, ¿no? Y acá, ¿qué muestras voy a usar? Porque a veces uno se detiene, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? La sangre, el tóxico en sangre solamente dura, como ven, de 6 a 12 horas. Pasadas esas 12 horas, ya no tiene sentido. Por eso es que muchos saben esto y evaden la toma de muestra del alcohol en sangre. Cuando van manejando, se esconden. Bueno, ahora ya felizmente la ley corrigió eso, porque si tú te niegas, igual te consideran que has tomado, pero antes hacían eso. Pasaban 12 horas, se escondían, después aparecían, le hacían el dosaje y ya no aparecía el alcohol en sangre. A donde sí aparece es en orina. Entonces la muestra que se debe tomar es en orina, cuando pasan más de 6 a 12 horas, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a enviar a Psicotox. Entonces, ¿qué muestra voy a pedir pasado el tiempo? Pasado de 12 horas, es muestra de orina. Lo de la toma de gástrica, generalmente, como dice acá, es para investigación forense. Generalmente eso no se hace. Estudios radiográficos, claro que voy a utilizar sobre todo, esto lo utilizan bastante en los aeropuertos, en los hospitales que están cerca. ¿Por qué? Por los burrieros, ¿no? Ingieren cápsulas de cocaína y la forma de él es a través de placas. A veces hay pacientes que llevan a la emergencia con taquicardia, un toxidrome simpático, mimético, taquicardia, sudoración. Entonces, lo primero que hacen es tomarle una placa y encuentran los paquetes. Uno de ellos se ha reventado lógicamente y ha provocado todos los síntomas. Realmente en los hospitales de Carrión que están cerca es bastante frecuente esto, ¿no? La radiografía de tórax también para investigar si hay compromiso pulmonar. Manejo. Siempre medidas de soporte. Como dicen, trate al paciente y no al tóxico. Hay que estabilizar al paciente, hay que ser bastante agresivo. Si el paciente requiere intubación, hay que intubarlo. Hay que ponerlo tu pulsoxímetro, pero ojo, las intoxicaciones por monóxido de carbono nos dan un falso positivo. Acuérdense de eso. La intoxicación por monóxido de carbono no es la forma más precisa. Hay un aparato que me permite medir la carboxihemoglobina. Cuando es mayor de 15% ya comienza a haber síntomas, mayor del 50% puede llegar al paro. Y los paros por esto igual, los paros por monóxido de carbono son fatales. Se hizo un estudio de intoxicación de paro por monóxido de carbono, el 100% de los pacientes fallecieron. ¿Sí? Esa es una pregunta a tomar en cuenta. O sea, los pacientes por paro por monóxido de carbono, cualquiera sea la edad, generalmente no reviven. Eso es lo que pasó en Utopía también. O sea, bueno, muchos pacientes fallecieron por esto. Sobrepasaron la cantidad de hemoglobina con monóxido de carbono y fallecieron. Nadie les hizo el dosaje de eso. 2 vías, como siempre, con todo paciente grave, 2 vías periféricas. Mejor, no necesariamente catéter venoso central, es mejor. Siempre vías periféricas. Monitoreo continuo con nivel de conciencia, saturación de oxígeno, signos vitales. Hay sustancias que se absorben lentamente y dan signos y síntomas tardíos. Electrocardiograma y monitorización. Hay muchos medicamentos, como los simpáticos miméticos, antidepresivos tricíclicos, que alteran el ritmo cardíaco, ¿no? Otra cosa, pacientes con convulsiones son globales generalmente, ¿no? Y muchos se autolimitan.
Y las convulsiones por tóxico responden a benzodiazepinas. Anoten eso, no a fenitoína ni otros medicamentos. Las convulsiones por tóxicos responden más a benzodiazepinas, es decir, a diazepam y a solam. ¿Sí? Con eso uno controla fácilmente las convulsiones. La fenitoína, como dicen, no responde a eso, no es efectiva. Antes se utilizaba lo que era cóctel de coma, no había hemoglucotés, por ejemplo, entonces se metía dextrosa. Naloxona, en caso de intoxicación por opiáceos, en Estados Unidos, por ejemplo, es frecuente, el paciente inconsciente de frente le ponen 6 miligramos de naloxona con la posibilidad que revierta la sustancia tóxica como opioide, morfina, fentanilo, ¿no? Tiamina, sobre todo para pacientes alcohólicos y desnutridos. Flumazenil, en caso de intoxicación por benzodiazepinas, y se dan muchos casos, ¿no? Y esto es espectacular, porque me acuerdo de un joven que trajeron de Angamos en coma, que iba a ser operado, de repente van a ver el paciente estaba inconsciente, ¿no? En coma no respondía a nada, lo metieron a ventilación mecánica, lo llevaban a Revaliati y el doctor Arevalo, si lo conocen, con él lo estamos viendo. Y preguntamos algunas cosas, al final le pusieron flumazenilo, la mamá que estaba llorando veía a su hijo que se levante, se sienta, se saque el tubo, ¿no? Que había pasado ya haciendo la historia que la enfermera, como el paciente estaba nervioso, agitado, por ayudarle, entre comillas, le pone 2 ampollas de midazolam. Y no dijo a nadie, ¿no? Eso ocurre. Igual es en psiquiatría, muchos pacientes de psiquiatría que están agitados, le ponen midazolam, van a nuestra emergencia inconsciente, le ponen flumazenilo y el paciente despierta. Es espectacular porque despierta en un momento. El único problema que si es usuario crónico de benzodiazepinas puede convulsionar. O sea que hay que tener mucho cuidado también con esto. Fisotimina en caso de intoxicación por anticolinérgico severa y contraindicados antidepresivos principios. Descontaminar al paciente es importante, retirar la ropa, ¿sí? Lavar con abundante agua y jabón suave, evitar agua caliente y abrasivos. Y como siempre el personal debe cubrirse, porque si no van a tener un intoxicado más. ¿Ya? Descontaminación ocular, utilizar alcaína en lavado 2 litros o 15 a 20 minutos de lavado es importante, ¿no? Hay que fijarse en la temperatura de 15 a 35 grados, en verano no hay problema, pero en invierno a veces los suelos están bastante fríos. Flujo a baja presión, no hay que generarlo en conteo simple. Controlar el pH en la conjuntiva, pero realmente no lo hacemos nosotros, y porque no hay material para eso, y el tratamiento debe ser inmediato, ¿no? Siempre hay que lavar el ojo por lo menos 2 litros en cada ojo, ¿ya? Otra forma de eliminar la descontaminación gastrointestinal, antes se utilizaba el jarabe Ipecac o Ipecacuana, bastante común utilizado en países como Colombia, antes, ahora ya no, está prohibido incluso. Ustedes revisan el 100 años de soledad, hay una alusión a este uso, al uso de ipecacuana, a una de las chicas que toma esto y genera vómitos, con el afán de quitarle, no sé si han leído ese libro de la enfermedad del sueño, ¿no? Pero ya no se utiliza, ¿sí? Está prohibido, porque genera mucho malestar y sobre todo que el paciente se puede aspirar. Lavado gástrico, ¿no? A veces a todo el mundo le ponemos sonda nasogástrica. Acuérdense, las sondas nasogástricas se ponen máximo hasta la hora de haber ingerido. Después de la hora no es tan importante, repito, las sondas nasogástricas se ponen máximo hasta 1 hora de haber ingerido, ¿no? Y una vez que han hecho el lavado hay que proceder a retirársela, porque no tiene sentido, sobre todo si el paciente está despierto. Ahí es una incomodidad más. A veces nos trasladan pacientes que han hecho un lavado 12 horas antes y el paciente sigue con su sonda, sin ningún utilidad, ¿no? Y como ven,
Si el paciente tiene más de una hora, la posibilidad de que sea efectivo es menor. ¿Ya? Complicaciones: se pueden aspirar, perforación gástrica, porque acuérdense que a veces el paciente está agitado, está agresivo, sobre todo si ha tenido intento de suicidio, epistasis, sangrado por la nariz, y en algunos casos raros puede producir paro cardíaco. Está contraindicado en el uso de cáusticos. Esos corrosivos, acuérdense, no se puede utilizar sonda nasogástrica porque puede producir mayor daño. Entonces, en quienes está contraindicado, vuelvo a repetir, en cáusticos, aguarrás u otros destilados del petróleo. En ellos está prohibido, ¿sí? No se olviden. Carbón activado es más efectivo, ¿ya? Más efectivo que los vómitos, ponemesis y el lavado gástrico. Incluso se habla de un uso prehospitalario, ¿no? Porque se han hecho estudios, por ejemplo, se utiliza el carbón activado, por los paramédicos puede ser un tiempo de 8 a 10 minutos de que llegan a escena, pero si llegan a emergencia, fíjense, en Estados Unidos, donde la ambulancia tiene referencia, hablan de incluso de 85 minutos. El carbón activado es una sustancia, ¿no? ¿Qué es carbón en realidad? Que permite una absorción de las sustancias, ¿sí? Son micropartículas que absorben todo esto, ¿no? Pero hay cosas que no son absorbidas, como por ejemplo el litio, ácidos, álcalis, cáusticos, metales pesados, alcohol y cianuro, insecticidas, hidrocarburos, clorhidratos, pesticidas, potasio y solventes, pero se puede utilizar en otro tipo de sustancias. Hay otros hospitales que utilizan dosis múltiples de carbón activado, así darle 25 gramos cada 4 horas sin catalizador. Ahora, la dosis es bastante alta, ¿no? Imagínate. Acá, por ejemplo, no hay una cultura. 25 gramos, los sobres son de 200 miligramos. Acá habla de 25 gramos. A veces hemos utilizado toda la existencia de carbón activado en emergencia porque son sobrecitos que vienen con el nombre de N-acetilcisteína, que se utiliza en pacientes con problemas bronquiales, EPOC, fibrosis, que no está, digamos, más lo utilizan por costumbre, ¿no? Porque para ser efectivo a nivel pulmonar tiene que ser incluso a dosis tóxicas, que es una dosis bien alta, pero en este caso estamos hablando de intoxicación. Acá sí es efectivo. Catártico es decir, aumentar el flujo gástrico, o sea, las deposiciones. Acá hay un problema, sobre todo en ancianos, por la cantidad de volumen, son 2, 3, 4 litros para... Es como hacer una colonoscopía, ¿no? O sea, comienzan a ingerir, el paciente va cada rato al baño, con la idea de eliminar, ¿no? No es el método de elección en algunos casos, ¿no? Y algunos contienen magnesio, sodio, sobre todo en pacientes renales, que tienen limitada la expulsión de estos medicamentos, le puede hacer daño, ¿no? Irrigación intestinal, igual, parecido al otro, sobre todo, estos utilizan en pacientes que han ingerido monedas de cocaína, lo utilizan mucho en el hospital Carrión, porque de ahí derivan del aeropuerto para eliminarlo. Antídotos. A veces nos matamos en emergencia o sobre todo cuando recién iniciamos, a todos le buscamos antídotos como ustedes ven. Hay pocos, paracetamol, N-acetilcisteína, lo que habla de carbón activado. O sea, hay una serie de medicamentos que tienen su respectivo antídoto, ¿no? Ya hablamos de naloxona, organofosforados, atropina, ¿no? Que nos pueden ayudar una vez confirmado la intoxicación. Hay que aumentar la eliminación, depuración renal, diuresis forzada, incluso podemos llegar a la acidificación en algunos casos, hemodiálisis, ¿no? Hay muchos pacientes que... Hace poco estaba leyendo por ejemplo, de lo que se utiliza en el refresco. Ustedes han escuchado de esta planta que se utiliza mucho en refresco, la carambola, ¿sí? Bueno, en algunos casos produce
hay un estudio chino que realizaron, ellos utilizan mucho carambola, han hecho estudios en Brasil, en todos los países del Caribe, en la parte ecuatorial de la China, y han encontrado que produce mucho hipo. Y en pacientes que se asocia a daño renal, la mortalidad es casi del 100%. Recuerden que nosotros consumimos carambola, a veces nos dan en los refrescos, ¿no? Bueno, tengan mucho cuidado en pacientes renales, o a veces cuando tengan hipo que no revierte con nada, y pregúntenle si en algún momento se ha consumido esa fruta. Puede ser la causa de ese hipo que no se controla. ¿Sí? Y finalmente, psicotox es lo que cuando tengan alguna necesidad de dosar algún fármaco, como anfetaminas, hay una lista, ¿no? Atiende, como les digo, 24 horas al día, los 365 días del año. Hay un teléfono que ustedes pueden llamar y verificar o pedir la muestra que deben mandar y cómo la deben mandar, ¿no? Lo que se hace es generalmente darle la muestra al familiar para que vaya a donde queda, frente al hospital Almenara, en la parte de atrás en Puno, en Puno con Carabaya, ¿no? Bueno, eso sí es mi facultad, por eso conozco, está atrás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? He tratado de hacerlo lo más sucinto posible. ¿Alguna pregunta? Variado. ¿No? ¿Sí? ¿Es carbón activado? Claro, es carbón activado. Lo que pasa es que viene con el nombre de N-acetilcisteína, pero es carbón activado. Lo que te digo que viene en 200 miligramos, pero lo que tú has visto es 24 gramos que se utiliza. O sea, 24.000 entre 200, ahí tienes la cantidad de sobres que vas a necesitar. Eso se diluye en agua y a dárselo al paciente. En otros países ya viene de gramos, en gramos. En Colombia, por ejemplo, sucede eso. Como acá no hay cultura de tanta intoxicación, aparentemente, entonces vemos esos casos, que no hay lo adecuado para combatir una intoxicación, que deberíamos tenerlos todos, incluso en casa. Ya, gracias.